Capítulo 17 y 21 de Lucas. Y en ese contexto, entender las cosas que están sucediendo en nuestros días. Vivimos tiempos de mucha confusión, además, es decir, estos días son muy confusos. En las redes sociales que podrían contribuir maravillosamente también hacen mucho daño. Un problema sanitario se ha convertido también en un problema político. Y entonces tenemos una gran confusión alrededor de todo esto. Toda crisis requiere de un líder. Toda crisis requiere de un líder. El presidente es nuestro líder social en este momento. Y el subsecretario de Salud, el señor López-Gatell, es nuestro líder en esta situación sanitaria que estamos viviendo. Esa es la realidad. Yo me sorprendo de la humildad del secretario de Salud, de permitir que sea el subsecretario quien tiene un doctorado en epidemiología y tiene un doctorado en infectología, es decir, no es un político, no es un tonto. Es un hombre que tiene estudios muy claros en la ciencia para poder instruirnos y asumir el liderazgo de salud en el país. No obstante, la gente ha infectado esto con desinformación. He leído cualquier cantidad de escritos que no tienen ni siquiera un remitente, no tienen un origen, una fuente, y que tienen la tendencia a escandalizar. Hay, por otro lado, la tendencia política de desestabilizar al país a raíz de esto. Existe esa tendencia política. Tratar de desacreditar al presidente, al secretario de Salud, y la información que ellos con mucha precisión nos dan. Hay esa tendencia en este momento en el país. Imagínese usted que el presidente del PAN hizo el viernes una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente y el secretario de Salud porque no adoptamos las medidas de China en su tercera etapa, ni de España ni de Italia. ¿Cuánta pobreza moral tiene la política en un momento como este? ¿Cuánta miseria tiene la política en un momento como este? Pero bueno. Y todo eso ha creado confusiones. Hay una realidad en todo esto que quiero, después del sermón, dar una información a la iglesia al respecto. Sin embargo, me parece también muy importante ¿cómo está la iglesia? Veo una iglesia aterrorizada, atemorizada y escondida. Así veo a la iglesia. Me sorprende en una parte y en otra parte no. Me sorprende porque la iglesia debe de ser luz y debe de ser sal. No me sorprende porque en este momento aflora la ignorancia de la iglesia. Y estos momentos ponen a prueba el conocimiento o el desconocimiento de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Tenemos muchos creyentes que son fanáticos, pastores que son fanáticos, iglesias que son fanáticas y que no entienden el contexto de las cosas porque no aprenden que la palabra de Dios tiene sus sazones y sus tiempos de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Pero eso es lamentable. Muy lamentable. Por otro lado, algunas iglesias han tomado decisiones que no son las indicaciones que ha dado el subsecretario López-Gatell. Él no ha prohibido las reuniones. Él ha prohibido los abrazos, los besos, el contacto de mano, como una medida preventiva.
esta mañana en la iglesia de Polanco a Marcelo Orellana, que es un funcionario de las Naciones Unidas, él asiste a la iglesia de Polanco, es funcionario de las Naciones Unidas en México, le hizo una indicación a la iglesia muy pertinente, después de que yo di algunas instrucciones. La Organización Mundial de la Salud felicitó al gobierno de México, directamente al señor Andrés Manuel López Obrador, por el manejo de la crisis que ha tenido el país y que no han roto, como muchos países, con una información que crea una psicosis. Y el día viernes, la Organización Mundial de la Salud felicitó, respaldó completamente las medidas que ha tomado el señor Andrés Manuel López Obrador y que no ha creado él, por lo menos no desde él, una psicosis en el país. Me pareció muy importante que lo dijera Marcelo esta mañana en la iglesia, porque él está en un contacto directo en esta situación a través de las Naciones Unidas. Y entonces esto ha desestabilizado a la iglesia de una manera en la que me sorprende. Los tiempos de crisis hay que observarlos a la luz de la Biblia. Hay que mirar qué enseña la palabra de Dios en una situación como esta. Y lo que la palabra de Dios enseña está muy claro, perfectamente dicho por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Yo espero que en su caso usted pueda leer el capítulo 24 y las parábolas del capítulo 25 de Mateo, capítulo 17 del versículo 15 en adelante de Lucas y el capítulo 21 de Lucas. Yo voy a dar solo algunos fragmentos de esto porque me parecen muy pertinentes. Pero la Biblia tiene una descripción de este tiempo, la Biblia tiene un panorama claro, preciso, sobre las cosas que están sucediendo en nuestros días. Y por supuesto, la iglesia no tiene por qué espantarse de esto, ni tiene que esconderse. No quiere decir que tengamos que ser atrevidos, que seamos desobedientes civiles, no estoy hablando de eso. Creo que las cosas tienen un entendimiento muy claro. Las cosas que son del entendimiento de la palabra de Dios, tengo que entenderlas para saber cuál es el actuar de la iglesia. ¿Cómo debe de responder la iglesia en una situación como esta? ¿Y qué no debe de pasar con la iglesia? Me gusta mucho cuando en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12, cuando se está describiendo a los valientes de David, hay un pasaje muy interesante allí que habla de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Y dice que ellos contribuyeron en el ejército de David con valientes principales, y dice que eran entendidos en los tiempos y sabían, dice, lo que Israel tenía que hacer. Me parece un pasaje muy interesante, como muchas frases en la Biblia que de pronto no observamos, tienen una riqueza y tienen una orientación, un norte, pensando en las brújulas, un norte para la iglesia. Y la gente de Isaacar, esos 200 valientes de David, eran entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y cuándo tenían que hacerlo. Pero yo tomo esa frase para traerla a la iglesia, donde la iglesia debe de tener entendimiento. El problema del fanatismo en la iglesia, de movimientos que involucran fanatismo en la iglesia, es que no tienen entendimiento. Lo único que no tienen es entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Y es muy fácil perderse. Es muy fácil suspender los servicios cuando no estamos en esa fase. Dijo el señor López-Gatell, no adelantemos medidas que no corresponden a las etapas que estamos viviendo, porque esto es muy largo y porque va a generar dos problemas que van a traer de veras una seria crisis en el mundo. Porque esto tiene que tener un balance. No es nada más decir, hermanos, no se escandalicen, hermanos, vengamos al culto, hermanos, no.
o decir, hermanos, no vamos a tener cultos, vamos a encerrarnos, porque esa es una orden para España, para Italia, para Alemania, para Irán, para países que están en una segunda y tercera fase. Entonces la gente, brincándose a las autoridades y al liderazgo que debemos de respetar si queremos tener un control de esta crisis, entonces decimos, mandamos mensajes, nos escandalizamos. Y el señor López-Gatell dijo, no adelantemos indicaciones, prevenciones que no corresponden a la etapa que estamos. Porque tiene que tener un balance. La economía es una. Nos vamos a meter en un problemón económico. Y por eso me gusta mucho, perdónenme si soy pejista, hoy más que nunca, pero me gusta lo que dice el señor López Obrador y cómo maneja la crisis. Soy pejista, digo, pues si quiere usted tomarlo como una tendencia, tómenlo como quiera, pero... Y la otra parte que no hemos considerado es que esto va a crear problemas de salud mental impresionantes. No hemos calculado que un encierro de 12 semanas, lo que dura la crisis, va a generar serios problemas psiquiátricos, psicológicos, mentales, de salud mental en la población. Personas que tienen depresión y que por lo tanto pueden ser vulnerables a ansiedad. Y la ansiedad provoca muchos suicidios. Encierre usted a una persona anticipadamente cuando piense que por estar encerrada una semana va a resolver las cosas, y no es cierto. Por eso todavía no existe esa indicación. Nos han dicho, si no tiene que salir, no salga. Eso es diferente. Si no tiene a qué salir, no salga. Quédese en su casa. Pero esta crisis tiene que tener un manejo sanitario, económico y de salud mental. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese balance, en las próximas semanas vamos a pagar muy caro nuestra mala percepción de la crisis. Si quiere usted resolver correctamente esta crisis, póngase bajo el liderazgo civil del señor presidente y médico del subsecretario de Salud. Y las cosas irán bien. Seamos entendidos. Ahora, aquí habla de ser entendidos en los tiempos. Jesús habla y describe estos tiempos. Hace unas semanas hemos vivido toda esa descomposición social de las feminazis, de igualdad de género, de, ¿cómo se llama el movimiento de los homosexuales? Ideología de género. Escuche lo que le voy a decir, Creímos que podíamos descomponer las leyes de Dios y no tener consecuencias. Creímos que podíamos degradar la vida humana y que teníamos derecho a descomponerla y no íbamos a tener consecuencias. Creímos que el mundo podía hacer lo que se le pegara la gana con sus creencias y que Dios se iba a quedar callado. Eso nunca iba a suceder. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Una consecuencia del pecado. El mundo tiene dolores de parto, está incómodo
vive en oscuridad. Y llegaron los días proféticos. Esta epidemia, históricamente, también se le llama pestes. Y la Biblia también las menciona como pestes. Así se le llaman las epidemias. Y estas pestes están profetizadas. Me encanta la Biblia cuando una situación que se vive la puedo ver ubicada perfectamente en el entorno de la palabra de Dios. Porque Dios no falla. Le voy a decir, estaban los discípulos tratando de mostrarle a Jesús el templo que había construido Herodes, que se dice que era más hermoso que el templo que construyó Salomón. El templo de Herodes no lo construyó para Dios, lo construyó para que la gente viera lo que él podía hacer. El templo de Salomón fue dictado por Dios, lo que Dios quería que hiciera, lo mismo en el tabernáculo. Pero se dice que era más hermoso que el templo de Salomón. Y entonces querían enseñarle el templo a Jesús y les dijo Jesús, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de este lugar, dijo. Había tenido un lamento por Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Y vuelve a decir, pero vendrán días otra vez en que no quedará piedra sobre piedra. Había que atender. Jesús estaba hablando y había que oírlo. Entonces Jesús había pasado por donde estaba una higuera y la higuera no producía fruto y la maldijo y se secó. Y luego toma la ilustración de esa higuera seca y le dice a los discípulos, de la higuera aprendan. Cuando vean reverdecer a la higuera, es que estas cosas están cerca. Está hablando del fin de los tiempos. ¿Quién era la higuera? Israel. Ahora, si Israel hubiera entendido las palabras de Jesús, habrían entendido los tiempos y la destrucción no los habría sorprendido. Pero no, nunca queremos oír lo que la Biblia dice, nunca le damos importancia a lo que la Biblia dice. Y entonces vino el general Tito, general romano Tito, en el año 70 después de Cristo, simplemente 37 años después de la muerte de Jesús, y arrasó, invadió Israel, lo arrasó, lo destruyó y dispersó a los judíos por todo el mundo. La higuera se secó. Era una ilustración profética. Pero luego dice, cuando vean reverdecer la higuera, estaba diciendo Jesús que Israel volvería a ser una nación y retornaría como una nación al mundo. Duró 1870 años Israel sin ser una nación, esparcido por todo el mundo. 1948. De Inglaterra sale la voz. Israel vuelve a ser una nación. 1948. La higuera reverdeció. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Entender que a partir de allí nos tocó vivir tiempos finales, tiempos proféticos, tener entendimiento y mirar todas las cosas que a partir de allí comenzarían a suceder en el mundo
Porque ese fue el reloj de Dios, la higuera, Israel. Israel es el reloj de Dios. Las 70 semanas de Israel, en el capítulo 9 de Daniel, hablan de un reloj de Dios. Y entonces dice, la higuera reverdece. Regresa Israel, es una nación. Y entonces viene la palabra de Jesús de este capítulo 24, que dice, voy a leerlo en Lucas, aunque está también en el capítulo 24, es un paralelo. Entonces les dijo, capítulo 21, versículo 10 y 12, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Antes de estas cosas les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En el versículo 10 habla de pestes, versículo 11. Esto que está pasando, que por cierto lo vamos a ver más recurrentemente. Este virus no es la gran cosa comparado con lo que viene. Pero ¿qué dice Jesús de la iglesia? Cuando estas cosas sucedan, y si la iglesia lo entiende, ¿qué tiene que suceder aquí? Hay algo muy importante, porque entonces Él dice en el versículo 28 de Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si yo soy entendido en esto, si la iglesia es entendida en esto, esto no es mi terror, esto es mi gloria. Estos son días de Dios. En tanto el mundo está siendo juzgado y tiene que tener consecuencia de su pecado, y Dios ha decidido juzgar al mundo, porque he visto algunos creyentes y en algunas iglesias levantar oración para que Dios quite esto del mundo. No, Dios no viene a salvar al mundo. La única salvación de Dios al mundo, el único remedio que Dios le dio al mundo fue Jesucristo. Si el mundo quiere tomar a Jesucristo como su Salvador y obedecer a Dios, entonces será amparado en la misericordia y en la gracia de Dios. Pero si el mundo ha rechazado a Jesús, ha degradado la vida, ha desechado la palabra, el mundo creía que no iba a tener consecuencias. Hemos visto y hemos sido testigos de la degradación de la vida. Hemos sido testigos de la bestialidad de la gente. La delicadeza de la mujer se convirtió en una bestialidad. Y creímos que Dios iba a estar callado. Cavaron un hoyo, y en el hoyo que cavaron caerán. Porque Dios ha visto todas las cosas, pero no está callado. ¿Tenía que suceder esto? Por supuesto. Por supuesto, esto y otras cosas que van a suceder, tenían que suceder. Porque proféticamente están plasmadas, están ubicadas perfectamente. Pero por otro lado, todo pecado tiene una consecuencia. Ahora, este pasaje está hablando de cómo Dios
juzga al mundo, no a la iglesia. Separemos al mundo y a la iglesia. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de separar el mundo y la iglesia? ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de no amar al mundo? ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que no seamos como el mundo? Muchas veces. Porque en las consecuencias tampoco es lo mismo. Y entonces al mundo le anuncia las consecuencias de su pecado y a la iglesia le anuncia que su redención está cerca. ¡Qué maravilla! Esto es de un extremo a otro, la diferencia. A la iglesia le anuncia su redención a través de estas cosas y al mundo le anuncia su juicio a causa del pecado. Entender los tiempos. Pero esto nos dice qué es lo que la iglesia debe de hacer en este tiempo entonces. Es decir, ya ubicamos los tiempos, son tiempos proféticos, ya ubicamos que el mundo tiene consecuencias, porque si esto no sucedería, voy a usar la frase de Billy Graham, cuando habla, si Dios no juzga a los Estados Unidos, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Si Dios no juzga en este tiempo al mundo, le pediría perdón a Sodoma y a Gomorra. El problema es que la iglesia está escandalizada, escondida, desubicada, sin entendimiento. ¿Cuántas personas cristianas usted conoce que digan, el Señor está cumpliendo su palabra? Y que se gocen, escúcheme, no me entienda mal, que se gocen, no porque la muerte, la enfermedad sean nuestro gozo, pero esto que está anunciado anuncia mi redención. Esto que está aquí anuncia mi redención. Esto se parece a la muerte. Cuando una persona muere sin Cristo, estará viviendo el terror y el dolor más grande que jamás haya imaginado. Pero cuando un creyente ha conocido a Jesús y muere, está viviendo el momento más glorioso, hermoso y perfecto de su vida, porque sus ojos han de mirar a su Redentor. Dos cosas opuestas. Dios juzga al mundo porque el mundo todos los días nos ha anunciado que ha renunciado a Dios, porque el mundo no quiere nada con Dios. Y cuando Dios aparece para juzgar al mundo, la iglesia se comporta como el mundo. No me entienda. Debemos de ser obedientes, tenemos que tener una obediencia civil, pero estos son tiempos para la iglesia. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, Jesús dice, el apóstol Pablo dice, que si Jesús ha retardado su venida, ¿es para qué? Porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ahí hay un pasaje que destruye esa doctrina del calvinismo de que aunque tú quieras, si Dios no quiere, pues te quedas. Y aunque Dios no quiera, si tú no quieres, pues te vas. No. La Biblia tiene pasajes muy puntuales y en su contexto correcto. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y dice en Mateo capítulo 24, que el evangelio, no dice que vendría un gran avivamiento, eso es mentira. Algunas personas han dicho, han predicado, que en los posteriores tiempos tendría que venir un gran avivamiento. Nunca dice la Biblia eso, nunca, nunca. Dice que el evangelio habría sido predicado a todo el mundo, eso es lo que dice. Y entonces vendría el fin.
Y la iglesia tiene que tener entendimiento, hermanos. Vivimos tiempos proféticos, tiempos de la palabra de Dios. El Señor viene. Y probablemente el Señor venga en mis días. Probablemente. Separa las guerras y rumores de guerra, se dice, pero esto no, aún no vendrá el fin. Pero luego habla de aquellos que se levantarían diciendo, soy el Cristo. Habla de las enfermedades, de los terremotos y de los bramidos del mar. Y entonces dice, el fin está cerca. Pero entendamos, ¿qué le dice al mundo? Es una decisión de Dios del mundo, hacia el mundo. Es una decisión de Dios por el pecado del mundo. Dios castiga el pecado. Lo hemos visto en el segundo libro de las Crónicas, cuando antes de la dedicación del templo, o en el momento de la dedicación del templo, le dice a Israel que si ellos se apartan, que si se alejan, que si olvidan sus mandamientos, entonces Él traería consecuencias sobre ellos. Pero no creemos que Dios traiga consecuencias sobre un mundo perdido que lo ha rechazado. No puede ser. No estoy angustiado por esto, hermanos, pero estoy viendo el espectáculo del mundo. El mundo está en días espectaculares. El espectáculo del mundo, aterrorizado, atemorizado, confundido, sin resolver las cosas. Pero la palabra me ubica a mí como iglesia. Erguíos y levanten sus cabezas, como diciendo, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera, yo te espero, porque estamos viviendo los tiempos que tú dijiste, en los cuales tendríamos que levantar nuestra cabeza y decir, Señor, aquí estoy. Y esto no me hace un desafiante. No. Pero está clara la palabra de Dios. Cuando leía hoy Benjamín el Salmo 34, el versículo 21 y 22, que dice, ¿matará al malo la maldad? ¿Matará al malo la maldad? Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Qué importante es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído, amemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios y nos vamos a nuestra sensualidad, a nuestra comodidad, pero ¿cuánto sirve la palabra de Dios? Porque entonces, como dice el salmista en el Salmo 119, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción, en los tiempos de aflicción, yo habría perecido. Y Manuel leía algo, Manuel en Romanos 10, en Hebreos 10, en el versículo 23 al 25, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta palabra no está escrita por un mentiroso. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Son días de comunión. Y el versículo 23 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Tiempos proféticos para el mundo y para la iglesia. Tiempos de juicio para el mundo. Tiempos de redención para la iglesia. Pero hay una configuración aquí. Hay algo muy interesante que nos debe de hacer saber. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es el papel de la iglesia en el mundo en este momento, en días de juicio? La gente pregunta, la gente busca, la gente no tiene paz. Esperen el momento del pánico. Será un buen momento para la iglesia, para compartir el evangelio. Si usted le preguntan, ¿y qué piensa de esto? No le dé lo que dice el Facebook, no le diga lo que dicen en España, en Italia, lo que... No. Déjese de tonterías, eso ya lo leyeron. Dígale, necesitas conocer lo verdadero y lo necesario para este tiempo. Y comparte el evangelio. Porque son días para que la iglesia brille. Son días para que la iglesia sea sal. Son días para que la iglesia refleje a Cristo en el mundo. Si usted es de los que cree que la justicia es ir a marchar y que vamos. No, hermano, eso no. Eso es una estupidez. El evangelio es la única medicina para un mundo enfermo. Ahora, hay algo muy importante también en el Salmo 91. Pero vamos a entender las cosas y vamos a separarlas. Ya entendí por qué ha venido esto. Dios está juzgando al mundo. Ya entendí que Dios no juzga a la iglesia. Dios le anuncia su redención a la iglesia. Ya entendí qué debe de hacer la iglesia en el mundo en este tiempo, predicar el evangelio. Pero en mis temores, en mis preocupaciones, en la batalla de mi mente, entonces la palabra dice que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por Moisés, fue escrita por David, fue escrita por Daniel, fue escrita por los profetas, fue escrita por mucha gente, pero la palabra fue inspirada por Dios. Y Dios inspira este Salmo 91 para que los amados hijos de Dios no tengan miedo, estén seguros. Y entonces, en los versículos del 1 al 7 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué impresionante. El que habita al abrigo, el que vive, el que tiene una relación, el que está en la casa, en la familia del Altísimo. El que ha entrado a una relación con Dios a través de Jesucristo. Morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Usa una palabra maravillosa. El Todopoderoso. El poder que nadie puede vulnerar, el poder que nadie puede fracturar, el poder que nadie puede dominar. El Omnipotente. Y entonces,
trayendo esa palabra profética y trayendo esta palabra, la iglesia debe de sentirse segura, con certeza, y como dice, por eso la palabra dice, erguíos y levanten su rostro, porque su redención está cerca. ¿Por qué? Porque en lo personal y en la batalla de mi mente, en el día a día, hay una palabra que me ministra, hay una palabra que me acompaña y que me asegura que yo vivo al amparo del Omnipotente, que usted vive al amparo del Omnipotente. No le tengo miedo a la muerte y no estoy retando a la muerte. Pero no me voy a morir ni un día antes ni un día después que Dios haya determinado y que lo haya escrito en su libro cuando sus ojos vieron mi embrión. Así dice el Salmo 139. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron, sin faltar una sola de ellas. De tal manera que no le temo a la muerte. Vivo a la sombra del Omnipotente. Y entonces sigue diciendo el salmista aquí, sigue diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tres cosas. Es mi esperanza, ¿en quién espero en este momento? Cuando en el Salmo 46 se dice, alzaré mis ojos a los montes, no porque de ahí vendrá mi socorro. No, mucha gente lo lee como diciendo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. No, qué miserable de mí. ¿Sabe quién venía de los montes, de las montañas? Los salteadores, los secuestradores, los saqueadores, los ladrones, se escondían en las montañas. Entonces el salmista dice, alzo mis ojos a los montes. Y entonces digo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Otra vez, aplacando cualquier duda, mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. No estoy esperando en cualquier fuerza ni en cualquier poder. Este día no me siento seguro ni en los Estados Unidos. Esta mañana nos habló mi concuña y para decirnos una situación dramática que están viviendo allá. No hay lugar donde nos sintamos seguros. Pero mi socorro viene de Jehová. Allá no hay virus. Él tiene dominio y tiene control. Él cuida a sus hijos. Él los ama. Y entonces dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este es un virus destructor. Ha matado al 2%. Entiendan ustedes esto, El 100% de la población que tiene virus, que está infectada, el 90% no va a percibir los síntomas. El 10% está partido en la gente que puede percibir los síntomas y que puede guardarse en su casa y no pasa nada. Cuando haya pasado esa quincena, porque no es una cuarentena, ya hasta le sacaron el 40 en la Biblia, 40 años en el desierto, 40 años, y ya le sacaron. Lo único que no deben de entender, ¿cómo lo entienden? Es una quincena y se guarda 15 días y no solo eso, habrá librado el virus, ahora tiene anticuerpos, donde este virus no volverá a tener ningún efecto porque ya tiene su cuerpo anticuerpos. La tasa de mortalidad es un 2%, pero mata. Pero la palabra de Dios tiene aquí algo muy hermoso. Él te librará de la peste destructora, porque con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, está hablando de la palabra. Por eso mucha gente se ha perdido en esto, porque no ha ubicado esto en la palabra, y entonces dice, escudo y adarga es tu verdad. Es un escudo y una espada. Pero dice,
no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, otra vez vuelve a usar esta palabra de peste, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿No nos basta la palabra profética? Aquí hay una palabra devocional al corazón y a la mente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, esto no nos hace irresponsables, nos hace entendidos, nos trae paz, nos da sentido de ubicación, nos da sentido de actuación, pero no nos convertimos en desobedientes civiles y decimos, no, a mí esto no me hace daño, a mí. Por eso he querido que entendamos la palabra profética, esta palabra, para que entendamos las cosas. Esto me da un sentido de oportunidad para compartir el Evangelio. El versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 15 y 16, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vuestra redención está cerca. Qué hermoso. Dios tiene poder sobre cada tormenta, sobre cada circunstancia. Dios tiene poder y tiene autoridad. Esto no quiere decir que esto se le salió de las manos a Dios, no. Esto era una consecuencia al pecado del mundo. Fijar nuestros ojos en Cristo nos lleva a tener paz. Porque Jesús camina con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Fijar nuestros ojos en Jesús nos da paz y sabemos que Jesús está siempre con nosotros. Es posible que alguien diga, pero no he sido tan obediente, pero he hecho a esto. Mire, si su hijo le desobedece y lo desafía, y por eso, como consecuencia, se mete en un problema, ¿qué es lo que usted va a hacer con él? ¿Va a ir y aparte del problema le va a amontonar otro? ¿Y le va a arrimar? ¿Y te lo merecías? ¿Y qué bueno? No. Va, lo pone a salvo y puesto a salvo lo corrige. ¿Me equivoco? Lo pongo a salvo y puesto a salvo lo corrijo. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Usted es su hijo. Y si algo tendrá que corregir Dios, lo pondrá a salvo y después lo va a corregir. Pero Dios está con nosotros. Hermanos, tengamos entendimiento. Tengamos entendimiento. Quiero orar por la iglesia. Señor, haznos una iglesia entendida. Tú no estás juzgando a tu iglesia,
estás juzgando al mundo, Señor. El mundo ha creído que no tiene consecuencias por su pecado. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero la Biblia dice, en el hoyo que cavaron caerán. Dios, tú estás juzgando al mundo, pero el juicio del mundo anuncia también que viene nuestra redención. Señor, que seamos entendidos, que brillemos como luz en el mundo, que demos sazón al mundo porque somos la sal de la tierra. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Dios, haz entendida la iglesia, que tu palabra nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.